Hola a todos y a todas, mi nombre es Ana Ramos y presento la ponencia Aprender a cuidar el sentido de lo educativo, ofreciendo un lugar al cuerpo en las aulas. Este recorrido parte de una cuestión fundamental, que es la posibilidad de pensar en qué es lo educativo y cuáles son los fines de la escuela. Durante muchísimos años, lo educativo ha sostenido un lugar academicista e instructivo en nuestra sociedad, que parte de un binomio fundamental que parece ser inseparable, como es la enseñanza y el aprendizaje. Así se presupone que existen una serie de alumnos y alumnas que van a la escuela a aprender y una serie de docentes, maestros y maestras que les enseñan, poseedores del saber y del lugar que se les ha conferido a ellos en la escuela. Así es que nos podemos preguntar si es realmente necesario que exista la escuela, puesto que si ese es el sentido que se le da a la misma, existen otros lugares en la sociedad, otra serie de instituciones o de organizaciones que estarían preparadas para ofrecer estos conocimientos a la población. Sin embargo, Machelen y Simon nos ofrecen la respuesta de que claro que es necesario que exista la escuela, pero es necesario que exista la escuela en un cambio de pensamiento, en un cambio de paradigma, a partir del cual pensamos en que no vamos a la escuela a llenarnos de contenidos ni a únicamente instruirnos, sino que vamos a buscar un tiempo vacío, un tiempo de pausa en un sentido sostenido, en un sentido de poder vaciarnos. Este vaciarnos es lo que nos lleva a la posibilidad del encuentro, puesto que ya no estamos relacionados únicamente con un proceso de enseñanza-aprendizaje, con algo instructivo, sino con la posibilidad de que las aulas se conviertan en lugares, así como las escuelas, donde tenemos relaciones con los otros y donde estos otros son los que nos permiten acercarnos a esta idea del encuentro. Una idea de encuentro que está sostenida a su vez por algo que expone Teresa Punta como la idea de contigüidad. Una idea de pedagogía relacional también, la que acogía Malaguchi, que toma sentido en que la escuela es ese lugar para poder estar cerca, estar juntos, y a partir de ello se produce ese encuentro que da lugar a la construcción de nuestra subjetividad, que tiene una importancia fundamental para los sujetos en la construcción del ser. Esa construcción del ser no se da de una manera casual, ni de una manera esporádica, ni espontánea. Esta construcción del ser es un proceso que tiene lugar una vez que salimos del vientre materno, como exponen Carbonell y Ruiz. Tiene lugar con respecto a los encuentros que tenemos con las otras personas, tiene lugar con esos otros con los que nos construimos, en cuanto a los que nos construimos, que nos ofrecen una serie de miradas, de palabras, una escucha, como propone Gómez Mayorga. Y son estos los elementos que construyen nuestra subjetividad, que dan lugar a nuestra identidad y a nuestro ser como sujeto. En este sentido, vamos construyendo esta identidad que se va cobijando en nuestro cuerpo como esa armadura o ese lugar que nos contiene, a partir del cual tenemos experiencias para con la vida, tenemos experiencias para con los demás, aprendemos nuestras primeras emociones y sentimientos, y esto se da especialmente en la etapa de educación infantil. Es algo que nos sorprende porque el lugar del cuerpo en la escuela, especialmente en la etapa de educación infantil, ha venido sosteniendo un lugar bastante complejo en lo educativo, porque se le ha otorgado siempre una gran capacidad para la instrucción, considerándose uno de los programas fundamentales del currículum y de lo académico. De hecho, el cuidado del cuerpo en base a la higiene, a los hábitos, a las posibilidades y los límites del cuerpo, a la gimnasia, a la educación física, a la psicomotricidad. Todo esto está muy relacionado con las capacidades, con las habilidades, con los contenidos que se imparten en la educación infantil, que tratan de considerar el cuerpo como ese armazón, ¿no?, que debemos aprender a cuidar y a conservar en base a esos contenidos académicos. Sin embargo, también vemos cómo es en la etapa infantil donde el cuerpo tiene una gran importancia en la construcción del ser y en cómo nos relacionamos con los demás. Los niños y las niñas abrazan, besan, tocan, acarician, y es un constante de necesitar esa contigüidad, esa relación con los demás para poder encontrar una forma de ir siendo, una forma de estar y de relacionarse en las aulas. Sin embargo, esto, como nos dicen algunos autores, por ejemplo Gómez Mayorga o Millán,
nos exponen que esto no es algo que se dé casualmente, que la construcción que hacemos de nuestro cuerpo se hace en base a una serie de coordenadas espaciotemporales, a unas identidades culturales, políticas, económicas y sociales que instruyen cómo debemos considerar nuestro cuerpo, cuáles son sus posibilidades y limitaciones. Y así se hace en la escuela también, en la medida en que el proceso académico, instructivo y escolar desde la infancia nos ofrece un lugar en el que situarnos como sujetos políticos. Nos va subjetivando y legitimando en nuestros derechos como personas y como ciudadanos, aprendiendo una serie de bases culturales y también la escuela ha influido durante todos estos años y sigue influyendo, de hecho, en cómo entendemos que nuestro cuerpo debe acogerse a estos marcos culturales, ¿no? Por eso también existe toda una organización escolar en base a la quietud del cuerpo, a la organización de los tiempos y los espacios, a la necesidad de que estemos solos con nosotros mismos y que no nos comuniquemos con los demás para el aprendizaje, o que el cuerpo se acalle, se quede en un segundo plano para darle importancia únicamente al espacio cognitivo e instructivo que se encontraría en este caso en la cabeza, ¿no? Dice Mari Carmen Díez que los sujetos no somos solamente la cabeza, sino que también tenemos un cuerpo, unas emociones, la escuela se basa en lo instructivo y en lo cognitivo y deja de lado la azotea de las personas, ¿no? Que es esa capacidad de emocionarse, de emocionar y de relacionarnos. Por lo tanto, venimos caminando en ese sentido, en el de relegar de este papel del cuerpo en las aulas para acogernos a lo que es básicamente más gobernable, más controlable, eso de que la inquietud, el movimiento, el relacionarnos pone nervioso, hace que los límites de entre lo instructivo en la figura del docente y la del alumnado se desdibujen y por tanto llegamos a la necesidad de que eso necesita que cambie. No podemos seguir sosteniendo este paradigma en lo escolar, puesto que nuestro alumnado cada vez demanda más el movimiento, demanda más la relación con el cuerpo y puesto que para que la escuela pueda ser algo más que lo instructivo, debe comenzar a coger el cuerpo y debe comenzar a coger esas pedagogías humanizadoras que permiten que los lugares que decíamos anteriormente, que expone Gómez Mayorga, que nos construyen a los demás, como son la palabra, la mirada, la escucha, los límites o el afecto, afloren y fluyan para con los otros, ¿no? De esta manera vemos que existe un cambio de paradigma en la actualidad que viene de pedagogías que ponen de manifiesto la sensibilidad, esa idea de contigüidad que establecíamos de Malaguchi, una pedagogía más relacional, una pedagogía que no rechace lo instructivo pero que sepa ponerlo en favor y en orden de otras cuestiones fundamentales como son las emocionales o las que escapan un poco a lo que hasta ahora entendíamos como el plano cognitivo. Algunas como la que proponen Sierra y Vila, que necesitamos una pausa activa en la que podamos mirar hacia dónde estamos yendo en lo educativo y hacia dónde necesitamos ir, ¿no? Qué tipo de ciudadanos y ciudadanas estamos fomentando su construcción en la escuela y cuáles son esas necesidades que tenemos o que ellos y ellas nos manifiestan. El tacto pedagógico que expone Van Manen como esa forma de saber llegar al alumnado, que el alumnado también diga algo y haga algo con el docente y no situarnos en esa idea de muro, de contención, ¿no? Que a veces nos situamos en la escuela entre los docentes y el alumnado. La pedagogía lenta expuesta por Zaballoni, la pedagogía de la sensibilidad expuesta por Hernández Carmona, la pedagogía de la pregunta que ya apuntaba Freire, o la pedagogía de la continuidad, como expone Molina y Galvaño. En este sentido, de este cambio de paradigma, acogiendo todas estas pedagogías que nos proponen los autores, es en el que sentimos que nos encontramos también actualmente, que la escuela está tomando conciencia de esto y está intentando cambiarlo, estamos en la línea del cambio, en medio de una sociedad que cada vez nos empuja más al olvido de la mirada y de la escucha, las tecnologías que imperan, que nos alejan de los demás, algo a lo que también está contribuyendo esta pandemia que aún atravesamos, ¿no? Y que tendremos que hacer un esfuerzo por desaprender algunas de las costumbres que hemos aprendido, ¿no? de la distancia con el otro, de la forma de cerrarnos y
establecer un muro de contención, ¿no? Y en este camino pues es en el que propongo esta necesidad de que también este cuidado del cuerpo y este ofrecerle un lugar al cuerpo en las aulas no se quede únicamente en las aulas, ya que la construcción de la subjetividad, como vemos, es algo que se produce en la escuela como lugar fundamental de socialización, pero que también se da en las familias, en los hogares. Y algo que también vemos que en la escuela ocurre, ¿no? Que las familias acuden a la escuela en busca de consejos, de preguntas, con dudas de cómo hacer para la educación de su hijo, el establecimiento de los límites, el cómo entenderlos, cómo atenderlos. Y en esto no hay más secreto, ni más consejos, ni más receta pedagógica posible a dar que no sea que los niños y las niñas necesitan que se les escuche y que se pongan en valor su cuerpo, sus subjetividades y sus necesidades, ¿no? Más allá de lo que podamos entender que podemos enseñarles. En ese sentido creo que lo educativo no es únicamente importante para los docentes, sino que también debe dejar entrar y debe dejar salir a los hogares, a la familia, y que este cuidado del cuerpo debe extenderse. Que esta estrategia que estamos adoptando en la escuela o que estamos intentando adoptar para hacer posible este cambio en el paradigma educativo, que se desprenda un poco de los discursos hegemónicos que han venido sosteniéndose hasta el momento, también sea capaz de transmitirse a la familia para que se cree esa continuidad y esa contigüidad también ahí, y que podamos ofrecer oportunidades a los niños y las niñas, a las infancias, para construirse desde otros lugares. En ese sentido es en el que pienso que es posible recrear la relación educativa y recrearla desde lugares que nos permitan cambiar esa posición de autoridad que desde tiempos inmemoriales hemos sostenido en lo educativo, los docentes, el sistema, cuando hablamos de sistema que engloba todo, ¿no? La escuela, las leyes, las políticas, los currículums y todo lo que engloba lo que es lo educativo, para intentar desprendernos de toda esa carga que nos hace sostener discursos que sobrepasan la actualidad, que necesitan ese cambio educativo y que nos ponen en la línea de entender que la educación no puede darse sin lo emocional, sin lo relacional y sin dotar a los niños y las niñas, a las infancias, de ese cuerpo del que disponen, olvidándose de él para poder aprender, porque eso que hasta el momento hemos venido haciendo, se ha sostenido en la escuela, es insostenible. Hace mucho tiempo que se alega que esto debe cambiar. Tenemos las herramientas y las estrategias en muchas ocasiones, que es simplemente hacer con nuestro propio cuerpo como docentes para ofrecer un lugar al cuerpo de las infancias en el aula, abrirnos a esa mirada, a esa palabra, a esa escucha, a esas pedagogías humanizadoras que permiten que lo instructivo no sea el único punto de encuentro en las aulas, y aprender a partir de ello, dar esas claves de que lo social, lo cultural y lo político, en esa subjetivación sociopolítica que hacen los niños y las niñas, pues también parte de ese ponerse en relación con el otro, escuchar al otro, empatizar con el otro y permitirnos que el cuerpo, que los sentimientos, que las emociones afloren y que sean parte del día a día del aula y por tanto de los aprendizajes. Y así me gustaría terminar con una cita de Gómez Mayorga, que dice que solo después de emprender el camino de la identidad, la autonomía y la subjetivación es posible aprender en la escuela un algo de lo que se nos ponga por delante. Así que apuesto y creo que debemos apostar por emprender este camino de la subjetivación hacia lugares que nos contengan de otros modos, hacia lugares que dejen salir quienes somos y que contribuyan a que esta individualización, la competitividad, los valores de cansancio, de apatía, de distancia con el otro que están impregnando en la sociedad neoliberal que todos estamos sufriendo y viviendo actualmente, pueda encontrar una vía de escape en la escuela y que lo que construyamos y a quienes construyamos a partir de ello sean un poco mejores a lo que hemos permitido que ocurra hasta ahora. Sin más, muchas gracias.